Como les dije, vamos a utilizar una presentación que se hizo hace algún tiempo, que tiene que ver con la optimización de la operación de sistemas eléctricos aislados. Entonces aquí lo que se buscó es ver las mejores condiciones operativas para un sistema eléctrico. Y como son temas de investigación, claro, se desarrollan ciertas aplicaciones, ciertos algoritmos que se tiene que buscar ejemplos, ¿no? de una cierta magnitud, no tan grandes, ¿no? Entonces, claro, uno de los problemas operativos que son de mucho interés y que realmente se vuelven en un reto son estos sistemas eléctricos aislados. Porque, claro, al no estar interconectados con un sistema robusto, tienen problemas operativos, ¿no? Hay problemas con la frecuencia, con los niveles de voltaje y también problemas económicos, ¿no? Del abastecimiento y todo lo demás. Y además, en esta breve investigación que se hizo, también quería yo saber cuáles serían los resultados operativos de incorporación de generación renovable. O sea, el sistema eléctrico aislado normalmente está servido por generación térmica, ¿sí? Entonces, es lo común. Entonces, yo decía, investigar un poco qué pasaría si incorporamos generación renovable. Y entonces, en este caso, yo decidí poner en el modelo generación eólica. Para ver, ¿por qué es interesante? Porque la producción eólica no es fija, no cumple las mismas características técnicas que la generación renovable, es decir, no está disponible en el momento que yo quiera, sino que es variable, es aleatoria. Y entonces, claro, eso dificulta un poco más el análisis técnico. Y además también yo aquí decidí ver la posibilidad de hacer la sustitución de los vehículos de combustión interna que existen en ese sistema aislado por vehículos eléctricos. Y también eso tiene un impacto sobre el funcionamiento de la red de distribución. Eh, como les decía, aquí lo que pretendía yo es estudiar más o menos si se podía o no aprovechar las baterías de los vehículos para contribuir al funcionamiento del sistema, para que sea mejor todavía, más eficiente el funcionamiento. Y entonces se convirtió ya en un tema un poco interesante para que también, y les comento que este proyecto, esta presentación se la hizo en el Seminario Iberoamericano de Energías Renovables, ¿no? Que es un gran seminario que se realiza a nivel de todos los países iberoamericanos y en donde uno tiene que presentar la propuesta entre cientos de trabajos de diferentes países del mundo y ahí obviamente ellos hacen una selección y determinan cuáles 8 de todos los trabajos que se proponen ahí, solo el comité evaluador solo selecciona 8. Y obviamente, claro, tuve la suerte de que resultase seleccionado y luego incluso lo publicaron y todo a los resultados de este trabajo. Ahora, ¿cuál fue la motivación para hacer esta investigación? Y esa es la idea de hacer la presentación, es para que ustedes vean que cualquier tema que uno quiere investigar se lo puede ir canalizando, viendo qué tecnologías se han desarrollado a nivel mundial, hacer un poco de revisión bibliográfica del estado del arte, de los temas, y uno puede ir diseñando una solución para cualquier caso que uno se plantee. Entonces, ¿cuáles fueron los antecedentes y la motivación para hacer esto? La existencia de localidades alejadas o aisladas geográficamente que no disponen aún de suministro de energía eléctrica confiable con niveles adecuados de calidad y continuidad. ¿Sí? Entonces, la idea era desarrollar un programa, un modelo matemático que me permita a mí simular la operación del sistema de manera adecuada, o sea, que las pérdidas no se exageren y que los niveles de voltaje también sean los correctos en todas las barras del sistema. ¿Sí? Entonces, fui entrando en investigación, me preocupé de ver estos temas. Y otra cosa más que también en estos sistemas aislados, otra de las complejidades que tienen es que para la movilidad de las personas, claro, se utilizan vehículos de combustión interna, que es lo natural en todo el mundo, pero un agravante es que el combustible tiene que ser llevado desde lugares muy remotos, muy alejados, y eso encarece más todavía
se dificulta el asunto. Entonces, dentro de mi óptica de investigador, entonces decía, veamos si hay la posibilidad de que esos sistemas aislados sean autosustentables, que puedan generar toda la energía que requieran para el funcionamiento tanto de la movilidad como de los usos domésticos en sus cargas, ¿no? Entonces, esa fue la situación que fue la génesis, digamos, del trabajo de investigación. Entonces, ¿qué me planteé yo como premisa? Que la investigación actual en el mundo, en el campo energético, contribuye primero al desarrollo de fuentes de energía renovables. Eso está en boga, hay mucho desarrollo ahora y uno se puede aprovechar muy bien este tema para mejorar la eficiencia de los sistemas. También cada vez aparecen nuevas tecnologías de almacenamiento de energía a través de baterías. Eso también es una situación muy, muy interesante. Y hay la posibilidad de la electrificación del transporte por carretera mediante vehículos eléctricos. Entonces, según mi forma de pensar, los factores que utilizamos, estos factores utilizados adecuadamente, pueden contribuir sustancialmente al crecimiento sostenible de la electrificación, al uso racional de la energía y a la disminución de la dependencia de los combustibles fósiles en las zonas aisladas. Entonces, claro, todo esto va a derivar en beneficio económico, en beneficio ambiental y social. Y este beneficio, claro, es tanto en las comunidades aisladas, o sea, es un beneficio local, y también, claro, hay una contribución global, ¿no?, a todo el planeta, como habíamos estado conversando en días anteriores. Entonces, para eso, me tomé un tiempo para desarrollar un algoritmo que busca optimizar la operación del sistema de distribución aislado, en donde operen centrales de generación convencional y renovables, se incorpore la carga de vehículos eléctricos y se utilicen los elementos de almacenamiento de la energía. ¿Sí? Todo eso en un solo modelo matemático. Entonces yo pensé, y bueno, y de hecho eso sí se ha cristalizado porque hay mucha gente que ha reconocido este trabajo, que con este aporte yo iba a contribuir a garantizar el suministro de energía eléctrica tanto convencional como de transporte, también contribuir a aprovechar mejor los recursos energéticos naturales autóctonos de los sectores aislados, que podrían ellos optar por estas vías para autoabastecerse, y contribuir a la sostenibilidad y viabilidad de los sistemas eléctricos aislados. Entonces, ¿cuáles ya fueron los objetivos específicos de este proyecto de investigación? Determinar los parámetros técnicos y económicos que intervienen en la operación de sistemas eléctricos aislados. Lo primero, ¿no? Ver cuáles son las condiciones operativas de estos sistemas. Y aquí también hice un esfuerzo porque normalmente existen modelos, ¿no? Las personas que un poco ya han trabajado en investigación saben, existen ya modelos preestablecidos, modelos de prueba de sistemas eléctricos, de parámetros de funcionamiento de las centrales eólicas, de funcionamiento de las centrales térmicas, etcétera. Ya existen modelos preestablecidos en la literatura mundial. Y uno, si quiere implementar un nuevo algoritmo de cálculo, entonces se utiliza esos modelos y se obtienen los resultados. Que es una situación que es válida a nivel de investigación a nivel mundial. Pero a mí también me interesó buscar un modelo real, un caso que exista en la vida real. Y entonces de ahí me tomé el tiempo de hacer la investigación, de hacer los levantamientos y de sacar mis propios parámetros de funcionamiento, que es lo que yo les recomiendo a ustedes también, ¿no? Ahora que ustedes ya se dediquen a su actividad ya como maestrantes, como profesionales de cuarto nivel, cuando ustedes vayan a aplicar su conocimiento en las instituciones, es válido tomar ejemplos que se hayan desarrollado en otras latitudes, es muy interesante también, es parte del conocimiento, pero también les recomiendo que ustedes también vayan desarrollando las aplicaciones en sus propias realidades. Es también interesante si obtiene cosas bonitas, ¿no? Que se puede incluso exponer y poner en consideración
de los académicos, de diferentes estamentos, ¿no? También aquí uno de los objetivos era plantear la alternativa de sustitución de la transportación en vehículos de combustión interna por vehículos eléctricos y la utilización de sus elementos de almacenamiento de energía eléctrica, o sea, de sus baterías, como un mecanismo que contribuya a la optimización de la operación. Es decir, plantear un algoritmo que nos establezca en qué horas las baterías deben cargarse y en qué horas pueden entregar energía al sistema para optimizar el funcionamiento. ¿Sí? Entonces, como les decía, la mayoría de los vehículos pasa casi todo el tiempo parqueados. La movilidad es escasa. Entonces, utilizar ese tema que está ahí, el vehículo con la batería, y entonces conectarlo al sistema y que el sistema vaya tomando las decisiones en qué momento cargar y descargar las baterías. Formular el problema de optimización de la operación de los sistemas de distribución aislados con incorporación de vehículos eléctricos, considerando restricciones de explotación de una red como flujos de potencia y caídas de tensión. Entonces, asimismo, ya fui desarrollando poco a poco el modelo y todo, y fueron surgiendo nuevas, porque en estos temas de investigación uno mismo se va creando las expectativas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, me puse a revisar en la literatura estos problemas de optimización del despacho, del flujo de potencia, del despacho, mejor dicho, económico, de la generación y del almacenamiento de energía, se hacía con un nodo común. O sea, como si todo el sistema estuviera conectado a un solo nodo del sistema de distribución. Y entonces me planteé, ¿qué pasaría si formulo este algoritmo de cálculo de aquí, pero simulando además el funcionamiento de la red de distribución? Y como ustedes saben, la simulación del funcionamiento de la red es a través de los flujos de potencia y la determinación de las caídas de tensión, que esos dos parámetros definen hacia dónde va la potencia en el sistema. ¿Sí? Entonces, y de ahí se puede calcular, obviamente, claro, en las pérdidas en el sistema y todo lo demás. Se fue complementando poco a poco el modelo. Y finalmente aplicar la metodología desarrollada al caso real de una operación de un sistema que realmente exista en la vida. ¿Cuál es el alcance de la investigación? Siempre hay que establecerse el alcance también, porque si no puede ser que nunca se llegue a los objetivos planteados, ¿no? El primer alcance, que la formulación propuesta simula el funcionamiento del sistema de distribución aislado en régimen estacionario, es decir, en régimen permanente. Así es el modelo. Se podría hacer también un modelo para régimen transitorio, en ciertas condiciones operativas. Se lo puede ir ampliando, uno puede hacer lo que uno quiera, como les decía. Pero bueno, en el caso puntual de este modelo era para régimen estacionario, para funcionamiento normal. Otra consideración que hice en ese momento es que se asumía que los vehículos eléctricos estaban equipados con baterías de litio-ion y no se consideraba vehículos híbridos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque las baterías de litio-ion eran las que estaban más desarrolladas en ese momento, eran las que permitían mayor densidad de carga. Y otra que los vehículos híbridos no contribuían sustancialmente al objetivo que yo planteaba, que era aprovechar las baterías para alimentar a la red. Entonces, se descartó los vehículos híbridos. Otra situación, como ya me propuse hacer el cálculo incluso de los flujos de potencia, entonces restringí la operación del sistema solo a los alimentadores primarios, que en este caso son trifásicos, y también le limité el modelo a carga balanceada. Además, como es un modelo realista, este sistema no tiene compensación de potencia reactiva o reguladores de tensión. Pero si fuera necesario, se puede ampliar también para el funcionamiento de estos equipos, no hay ningún inconveniente. Otra restricción que se hizo es la operación del sistema eléctrico, del sistema de almacenamiento y de energía y la carga de vehículos eléctricos, así como la comercialización y distribución de energía eléctrica, son utilizadas por una sola empresa concesionaria. ¿Sí? Porque como es un sistema aislado,
no existe ahí la competencia, ¿no? Es una sola empresa la que hace todo el trabajo. Entonces, esa es una limitante que es necesario aclarar cuando se hace este tipo de investigaciones que van a ser propuestas a nivel global, a nivel universal, que puedo yo plantearlo en cualquier país, y de hecho lo he hecho, en varios países he conversado sobre estos temas, es aclarar estas situaciones, porque si hubiese querido, hubiese podido también ampliar la investigación para abrir la competencia, es decir, para que haya la posibilidad de que existan diferentes actores, digamos. ¿Sí? Y ahí entonces hubiese tenido que poner unas restricciones de tipo económicas en el modelo. Aquí eso no se hizo. Y finalmente, que se realiza un proceso de carga inteligente de los vehículos eléctricos. Es decir, que la carga va a ser realizada en los periodos más convenientes para el sistema. ¿Sí? O sea, desde el punto de vista económico, es decir, cuando la producción de energía es la más barata posible. Entonces, una vez que ya se decidieron todos los objetivos, los alcances y todo, entonces fuimos a hacer el planteamiento teórico del proyecto que nos dice que el problema de operación de un sistema eléctrico, bien sea interconectado o aislado, alimentado por generación térmica y generación renovable, y con la incorporación de vehículos eléctricos, puede expresarse como un problema de optimización que tiene como función objetivo minimizar los costos de operación y sujeto a restricciones técnicas y económicas. ¿Sí? Entonces, como ven, este modelo matemático busca simular la operación global del sistema, tanto desde el punto de vista técnico como económico. Entonces, aquí en este caso, el modelo que yo planteé era optimizar el costo global del funcionamiento del sistema. ¿Sí? Este, pude haber hecho, se puede adaptar el modelo, por ejemplo, para optimizar, para hacer máxima la eficiencia energética, es decir, para hacer que el modelo funcione con las menores pérdidas. O se puede hacer una combinación de los dos, o sea, se puede hacer como uno quiera, ¿no? Ahora, estos problemas de optimización del sistema eléctrico normalmente caen, y ese es el motivo de la conversación que tenemos hoy día, en lo que se conoce como investigación de operaciones. Esta es la parte de la ciencia que trata estos problemas de investigación, ¿no? Entonces, ¿qué es la investigación de operaciones? Que normalmente se lo conoce en el ámbito académico como IO. En esto se pretende asignar de la manera más adecuada los recursos disponibles en cualquier problema que nosotros nos planteamos. En el caso del problema particular que yo desarrollé aquí, los recursos disponibles son muy escasos, especialmente en las zonas aisladas. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles serían los recursos disponibles que tenemos ahí? La disponibilidad de combustibles, el tema mismo de la capacidad del sistema de distribución, la capacidad limitada de los generadores, todos esos son los recursos disponibles, que son escasos en las islas, no es como en un sistema interconectado, para atender los requerimientos de las actividades. ¿Sí? Entonces, en este caso, eh, las actividades son la demanda de electricidad y el transporte de la población. ¿Sí? Pero en investigación de operaciones se puede plantear cualquier problema. Por ejemplo, ustedes pueden plantearse la optimización de las pérdidas de energía en un sistema específico, la optimización de la eficiencia energética en una fábrica. Cualquier cosa se puede plantear en investigación de operaciones. Bien, para resolver un problema de investigación de operaciones es necesario efectuar la construcción de un modelo matemático que representa n decisiones cuantificables relacionadas entre sí y que se presentan como variables de decisión. Entonces, necesitamos establecer cuáles son las variables de decisión que vamos a tener. Entonces, aquí está puesto un ejemplo. Normalmente lo vamos a representar como x1, x2, xn. Se puede tener n variables de decisión y simplemente desarrollar un modelo matemático que relacione a estas variables. Ustedes saben, en un modelo matemático se puede tener una ecuación, se puede tener una inecuación, cualquier
función matemática. ¿Sí? Lo único que hay que ir desarrollando es la relación que existe entre esas funciones, que normalmente está dado por sumas o restas, o por multiplicaciones, por funciones trigonométricas, cualquier expresión matemática. Y obviamente, claro, ahí suele haber ciertas consideraciones. Por ejemplo, vamos a ver este tema. La medida del desempeño del sistema en estudio se realiza a través de una expresión matemática denominada función objetivo